Que sea el Señor que acompañe y dirija nuestra catequesis para que todo lo que podamos decir llegue directamente a nuestro corazón. En la anterior catequesis hablábamos de Dios Padre. Llamar Padre porque está pendiente de nosotros, porque nos cuida con un amor especial. Ahora nos toca hablar de Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ver el rostro de Dios a través del rostro de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En los Evangelios, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos la figura de aquel hombre que también es Dios, que nos revela al Padre y que nos revela una misión. No solamente nuestra religión nos invita a seguir a alguien, que es Jesucristo. Nuestra religión nos invita a imitarlo. De tal manera que, si no lo conocemos, qué difícil se nos hace imitar. Si no lo buscamos, qué difícil se nos hace saber qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Esta manera de vivir tiene que hacer que nuestra vida entera cambie por completo. Nuestra religión no es solamente un domingo, una hora, el fin de semana. Nuestra religión no es simplemente una fiesta hermosa de la Navidad o de la resurrección del Señor, o en algún momento alguna fiesta de nuestra Madre la Virgen. La auténtica y verdadera religión para cada uno de nosotros es buscar a Jesús, encontrar a Jesús, amar a Jesús. Y en ese camino, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 Evangelios, nos muestran la vida, los milagros, lo que Él hizo en este mundo, y quedó como un testimonio maravilloso para que sigamos sus huellas. Que yo pueda, Señor, conocerte, y conociéndote pueda imitar todo lo que hiciste. Aquel que nació en Belén de una manera tan pobre, tan abandonado de familiares, conocidos. ¿Qué padre, qué papá de los que están participando, qué mamá de las que están participando en esta reflexión podría pensar para el nacimiento de su hijo un lugar más oscuro, más solitario, más abandonado que un lugar donde duermen los animalitos? Ningún papá y ninguna mamá desearía para sus hijos que puedan nacer en un lugar tan insalubre. Pues Dios no solamente es el creador de todo, Dios Padre no solamente es el creador de la humanidad, el creador del mundo, el creador de todo, sino que Él también quiso que su Hijo pueda nacer en un lugar tan terrible, tan abandonado. Y precisamente por eso, porque cada año cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos recordando nuevamente ese nacimiento. Y Dios Padre no quiere nacer en un lugar bonito de nuestra sala, en un lugar hermoso con unos nacimientos traídos del extranjero,
con unos adornos, uno más hermoso que el otro. No, quiere volver a nacer como lo hizo la primera vez, en un lugar frío, en un lugar oscuro y en un lugar solitario. Y ese lugar es nuestro corazón. Permitamos, pues, que aquel niño que va a nacer, como recordamos todos los años, venga a nacer en nuestro corazón. Aquel niño que a los 10 años, justo para el tiempo de la preparación, que en su religión era un judío, por tanto en su religión tenía que dar un paso, leer delante de la comunidad la Biblia. Y para dar ese paso visitan Jerusalén. Tenemos el relato de los evangelios que nos hablan que se perdió y fue encontrado 3 días después. ¿Dónde lo encontraron? Probablemente los papás fueron buscando las tiendas, los comercios, las plazas, y al tercer día lo encontraron en el templo. Allí es donde debemos desear que estemos siempre todos. La ilusión más grande de un papá, la ilusión más grande de una mamá, no tendría que ser únicamente que su hijo o su hija tengan cosas, que estudien en unas universidades las más prestigiosas del mundo, que en adelante en su trabajo y en todos sus proyectos todo vaya bien porque tienen mucho dinero, porque pueden viajar, porque hacen muchos planes, se compran una casa aquí y otra por allá. La ilusión más grande de un papá y de una mamá deberían ser que sus hijos crean en Dios, que sus hijos tengan fe, que sus hijos amen al Señor. Así nunca te vas a equivocar, porque no solamente Dios te regalará ese don maravilloso de que tus hijos estén a su lado, sino de que cumplan sus sueños en esta tierra. Qué importante y qué necesario es valorar lo que significa nuestra fe. Tenemos tiempo para muchísimas cosas, pero muchas veces para conocer al Señor nos resulta cansador, nos resulta aburrido, nos resulta monótono, nos resulta una historia tan antigua, por tanto no interesante. Aquel hombre que vivió 33 años en esta tierra, aquel que fue llamado el Nazareno, y que solamente de estos 33 años, solamente los últimos 3 años empezó su vida pública, a hablar del reino de Dios. Ese era su mensaje importante, su mensaje central, hablar del reino de Dios, de que Él es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, a un grupo de gente muy especial, los reyes, los sacerdotes y los profetas, para reconocerlos delante de la comunidad, les echaban aceite en sus cabezas. Esto se llamaba unción. Los ungían echándoles aceite en sus cabezas delante del pueblo. Y así en ese instante se convertían, empezaban a gobernar, eran los nuevos reyes de Israel, y así en adelante eran los nuevos sacerdotes que se hacían cargo de las actividades espirituales de culto en sus templos, y así en adelante eran los profetas que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando y hablando de la conversión del corazón y de que Dios está pendiente de cada uno de ellos. Solamente después de la unción,
En hebreo, esa unción se le llama el Mesías. A quien ha sido ungido se le llama Mesías. En griego, a quien ha sido ungido, esa misma palabra se llama Cristo. Por eso a Jesús, cuando empieza a hacer su relato de conversión, dicen, ahora Él no solamente se convierte en nuestro Rey, en nuestro sacerdote y en nuestro profeta. No solamente es el que va a gobernar en adelante nuestras vidas, el que va a hablar de Dios como sacerdote, que va a hablar de Dios a nuestro pueblo. No solamente va a tocar los corazones para que se conviertan, será todo eso unido. Por eso aquel hombre que le llamaron Jesús, que significa Salvador, inmediatamente después de su resurrección empezaron a llamarle Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Cristo ya era su nombre oficial después de su resurrección. Por eso, cuando empiezan a comentar las personas de quién era este grupo que seguía a Jesús, decían, son los cristianos, porque siguen a Cristo, al ungido. Y no solamente es Él el que dice que es el Hijo de Dios. El testimonio viene directamente de su Padre del cielo. En el momento de recibir en el río Jordán el bautismo de conversión que estaba haciendo Juan el Bautista, en ese momento se abre el cielo y Dios Padre atestigua que Jesús es su Hijo amado. En el comienzo de su vida pública, a los 30 años, este signo tan fuerte, tan maravilloso, donde Dios Padre dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Y al finalizar la vida de Jesús en esta tierra, en la transfiguración, unos días antes de su pasión y de su muerte, nuevamente, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Para que entendamos que la historia que vino a contar Jesús, la historia que vino a realizar Jesús en esta tierra, no terminó con su muerte. Continúa hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Y esto es tan importante y tan necesario que lo comprendamos. Tan importante y tan necesario que lo valoremos. Queremos conocer más al Señor. Podemos buscar en YouTube, en el internet, podemos buscar alguna historia de Jesús, alguna biografía de Jesús, alguna narración que nos cuente de una manera sintética lo que significa para cada uno de nosotros la figura de Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Desde el momento de su nacimiento, se escogió a una mujer que no tenía ningún pecado, la única que fue preservada, porque Dios la escogió desde toda la eternidad para que pueda ser la madre de su Hijo, y no permitió que en ella haya una mancha y ningún pecado. Por eso la llamamos a nuestra Madre la Virgen la Inmaculada Concepción, que lo que significa es, inmaculado es limpio, puro, concepción, nacimiento. Desde su nacimiento y toda su vida en esta tierra, esta mujer maravillosa, María de Nazaret, fue escogida para ser la Madre de Dios. Imagínate que a ti se te daría la posibilidad de escoger a tu mamá. Antes de venir al mundo, se te preguntaría, bueno, pues, ¿quién quieres que sea tu mamá? No lo dudo. Si Dios te preguntara eso,
tú escogerías la mamá que tienes, no lo dudo, y la llenarías de todas las virtudes, de todos los dones y de todas las gracias. Eso fue lo que hizo Jesús cuando pudo escoger a su mamá, siendo hijo de Dios. Escogió a María. Por eso a ella le llamamos Inmaculada Concepción. En este camino, también tras el anuncio del ángel, se le apareció un ángel cuando tenía 14 años y le dijo que iba a ser mamá. Por eso le llamamos Virgen, porque Jesús no tuvo un padre en la tierra. Le dice el ángel, el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que van a hacer será llamado Santo. Él será el Hijo de Dios. José es el padre adoptivo de Jesús. Su padre verdadero es Dios. Y en ese camino maravilloso que la Iglesia nos propone, encontramos esa figura tan hermosa de la Virgen. Ella es la Inmaculada Concepción. Ella es la siempre Virgen porque no hubo un hombre que tuvo relaciones con ella para que nazca Jesús. Fue directamente por obra del Espíritu Santo. Y en adelante, aquella mujer no tuvo más hijos. En el arameo, en la lengua con la que hablaban en ese entonces, en Nazaret donde vivía, en arameo, el término hermano se refiere a toda su comunidad, a toda su tribu. La religión judía, cimentada en las 12 tribus, 12 hermanos, y cada uno de estos hermanos formaba una tribu. Entonces, los que nacían de estas tribus, entre ellos se consideraban hermanos, de una misma línea. Por eso cuando la palabra de Dios dice los hermanos de Jesús, no se está refiriendo a que la Virgen más adelante tuvo otros hijos. Se está refiriendo a que eran de su misma tribu, la tribu del rey David. Este camino maravilloso nos lleva a comprender que aquella mujer también se convierte en el momento de la cruz. Así nos lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 19, en el momento tan triste y doloroso de la pasión. Dice que Jesús miró a su madre y al lado de su madre estaba Juan, el discípulo amado, que probablemente tendría 11 o 12 años. Por eso estaba al lado de la Virgen. En la cruz le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Mirando a Juan le dice: ahí está tu mamá. Y en adelante, en ese momento, en la Santa Cruz, Dios nos estaba dando a su mamá, María, como Madre nuestra. En Juan, el apóstol, estábamos cada uno de nosotros. Si quieres de verdad llamar a Dios tu Padre, tienes que reconocer también a María como tu madre, porque es su Hijo Jesús el que nos la otorgó en el momento de su pasión. Ahí está tu Hijo, y en Juan cada uno de nosotros representado. Por eso tú y yo podemos decirle a la Virgen nuestra Madre, Madre de Jesús y Madre nuestra.
que nos pide el Señor, lo que predicó Jesús los 3 años de vida pública, fue el reino de los cielos. Aquel reino que en algún momento, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, habíamos perdido. Este reino de los cielos es algo que tú y yo debemos alcanzar en este mundo. ¿Para qué sirve la religión? ¿Para qué rezar? ¿Para qué creer? ¿Para qué hacer cosas que nos enseñan? Para ganar el reino de Dios. Y esto de verdad significa algo muy grande y muy especial. Tener el esfuerzo de que nuestra vida, a ejemplo de Jesús, sea una vida que tenga sentido, que tenga valor. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Para buscar una profesión que nos dé dinero? ¿Y para que con ese dinero compremos una casa y un auto y viajemos por todo el mundo? ¿Para tener todas las cosas materiales que pueda imaginarme? ¿Para qué estamos en este mundo? Hemos sido creados por el amor y por tanto el motivo para estar en este mundo es para amar. Y esto es lo que deberíamos hacer constantemente, esto es lo que debería estar marcado a fuego en nuestra vida. Y el único que nos puede enseñar a amar es Dios. No es un amor humano, porque el amor humano tristemente es un amor de conveniencias. Si tú me sonríes, yo te sonrío. Si tú me miras con una cara de enojo, yo te voy a responder con esa misma cara de enojo. Si tú me haces un bien, en algún momento yo intentaré hacerte, devolverte ese bien. Si tú me haces daño, yo en algún momento intentaré que también sufras lo que yo he sufrido en su momento. Nosotros los humanos, de manera natural, no sabemos lo que significa el verdadero amor. Por eso es tan importante y tan necesario conocer a Jesús y pedirle al Señor cada vez, esta noche, mañana y cuando estamos en nuestro momento de oración, decirle: Señor, enséñame a amar como tú nos has amado. El lugar privilegiado donde nos demuestra de verdad su amor es en los últimos días de su vida terrena, en esa cruz. No fue sorprendido, no fue que se descuidó, lo agarraron, lo juzgaron, lo condenaron y lo mataron. Jesús, el Cristo, vino a este mundo a dar la prueba más grande de su amor para cada uno de nosotros. Su Padre lo envió para que en su sacrificio sea saldada la deuda que existía con nuestros primeros padres. Esa desobediencia de Adán y Eva, que a lo largo de la historia marcaba por completo nuestra humanidad, fue saldada con Jesús. Y allí, en lugar de desobediencia, hubo obediencia. En lugar de enemistad, hubo amistad. En lugar de rabia y odio, hubo amor. Y esto es lo que nos enseña el Señor. Y esto es lo que quiere para cada uno de nosotros. Que vivamos de ese amor. Que nos esforcemos por preguntarle al Señor en nuestra oración todos los días: Señor, enséñame a amar como tú nos has amado. Enséñanos, Señor, a que nuestra vida tenga un sentido en este mundo. Que no pase simplemente agarrando las aspiraciones materiales, aferrándome a cosas que no tendrán ningún sentido, porque al fin de nuestra vida, ¿quién se lleva algo? Sus casas, sus autos, sus lujos. ¿Quién dice: en mi ataúd, por favor, métanme todas las cosas que tengo? Nadie se lleva nada. Lo único que te llevas es
en tus manos todo el amor que pudiste dar a los que te rodean. Así como en la película que mirábamos del Gran Milagro, en el momento de las ofrendas, y si no recuerdas, sería muy bueno que vuelvas a verla, aunque sea solamente esa parte. En el momento del ofertorio, cuando se está celebrando la Santa Misa y el sacerdote ofrece el pan y el vino, en ese momento nuestro ángel de la guarda se dirige delante del altar y tiene en su mano nuestras peticiones, simbolizadas en esta película como en una bola de luz hermosa donde están ahí tus intenciones. Esto es lo que deberíamos hacer siempre. Cada vez que rezamos, digo, ¿cuáles son mis intenciones? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo al Señor constantemente? Señor, dame salud. Muy bien. Señor, que mi familia esté siempre unida. Perfecto. Señor, cuida a mis papás, bendice a mis hermanos. Claro que sí. Señor, que en este tiempo de pandemia no tengamos que lamentar la pérdida de alguien que amamos. Muy bien. ¿Qué más? Yo creo que la oración más importante, la oración más plena, la oración que engloba cualquier otro pedido que nosotros podamos hacer, es: Jesús, que siempre esté contigo. Jesús, que te conozca y que nunca me aparte de ti. Que busque, Señor, tu presencia. Y conociéndote, todo lo que yo en adelante pueda hacer tendrá un nuevo sentido. Tú eres el amor. Tú eres la paz. Tú eres la alegría. Y si a mí me falta un poco de amor, me falta un poco de paz, me falta un poco de alegría, no permitas que vaya a encontrar estas cosas en otros lugares, porque todos los lugares serán falsos. Todos los lugares que quieran darme aquello y donde no esté Jesús será una mentira. Enséñame, Señor, a estar cerca de ti, a conocer tu vida desde el momento en que tú naciste y el mensaje que nos estabas dando al nacer en un lugar tan abandonado, tan pobre, tan frío y tan oscuro. Cuando pasaste hasta los 30 años una vida oculta y en adelante desde tus 30 años hasta tus 33 ibas a pueblos, a aldeas, a ciudades predicando el reino de Dios, haciendo milagros que hasta el día de hoy podemos recibirlos. ¿Cuál es la predicación del reino de Dios? Que nuestra vida sea una vida de entrega y de fidelidad. Que nuestra vida sea una vida pensando en los demás. ¿Por qué hay, Padre? ¿Por qué hay tantos niños con cáncer? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué, Señor, permites que haya tanto dolor en este mundo? Y el Señor te responderá, nos responderá a cada uno de nosotros. ¿Hay dolor? Te envié a ti. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Hay sufrimiento? Te envié a ti al mundo. ¿Qué vas a hacer al respecto? No tenemos que ser simplemente personas que estén mirando como en una película las cosas terribles que pasan en el mundo. Debemos comprometernos. ¿Qué puedo hacer yo para que este mundo sea un lugar mejor? Intentaré primero cambiar las cosas que no están bien. Nunca mentiré. Nunca insultaré. Nunca haré cosas que Jesús me ha pedido que me apartan de su lado. Nunca lo haré. El reino de Dios es pensar en los demás.
Dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo: tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Tuve sed y me diste de beber. Estaba enfermo y me visitaste. Estaba en la cárcel y viniste a verme. Y nosotros le preguntaremos: Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y Él nos responderá: cada vez que lo hicieron con uno de los más pequeños, con una persona en la calle, cuando tú le ayudaste, cuando tú hiciste algo para ayudar a alguien necesitado, estás haciendo eso conmigo. Debemos llenar nuestro corazón de generosidad, debemos llenar nuestro corazón de caridad, de servicio, de entrega. Todo este tiempo de la formación hablaremos una y otra vez de Jesús. Hoy en esta catequesis, como introducción, Jesús es el ungido, el Cristo. Por eso tú y yo nos llamamos cristianos. Y aquel que ha sido ungido no solamente es un hombre bueno, es el Hijo de Dios, nacido en las entrañas purísimas de María, la Virgen. Y ha venido a darnos un mensaje para que tú y yo, siguiendo sus pasos, encontremos todo lo que nuestra alma necesita, todo lo que necesitamos para ser plenos en este mundo y felices en la vida eterna. Como propósito, podemos leer el Evangelio de San Marcos. No en un día, no en una semana. Poco a poco meditarlo, y así vamos conociendo con el Evangelio de San Marcos, conociendo quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué dijo Jesús. Que el Señor les bendiga.